Argivos, arriba esos escudos. Mi nombre es Jessica y esto es Argos. Dioniso había logrado instaurar su culto en toda la Hélade, a veces de forma pacífica y otras no tanto. Los mortales que ahora cosechaban la vid y ofrecían libaciones en su honor, lo reconocían y adoraban como un dios. Pero Dioniso aún no había alcanzado su meta, su gran ambición, su verdadero destino: ser aceptado por los dioses en el Olimpo. Así que quédense conmigo porque hoy seguiremos hablando de... El mito de Dioniso, el dios del vino. Cuarta parte. Zeus había hecho que Sagreo reviviera bajo la forma de Dioniso para liberar al mundo de sus penas, para sanarlo de la vileza de los hombres y reencauzarlo por el camino trazado por los dioses. Pero todo eso parecía no bastar. Para ser elevado al Olimpo, Dioniso aún debía llevar a cabo una ardua tarea. Zeus envió entonces a la mensajera Iris para informarle lo que quería de él: detener a los indios que, venidos del lejano oriente, avanzaban cruelmente sobre la civilización. Babilonia, Asiria y casi toda Anatolia habían sucumbido. Zeus no podía permitir que la Hélade sufriera el mismo destino. Según los relatos dionisíacos, las tribus de la India eran hordas guerreras y sanguinarias, adoradoras de Ares y Enio, y enemigas de las bondades de Deméter y Atenea. Es decir, preferían la guerra y el saqueo antes que las artes y las cosechas. Si Dioniso quería ser reconocido por los dioses verdaderos, debía entonces derrotar a los indios que amenazaban el orden olímpico. El hijo de Zeus aceptó la tarea. Era hora, pues, de formar un ejército: el gran ejército báquico. Confiado de sí mismo, Dioniso regresó sobre sus pasos rumbo a Frigia, reclutando por el camino a cada hombre y cada criatura que deseara seguirle. Así se le unieron no solo batallones de hombres mortales, como los cabiros o los coribantes, sino también incontables hordas de sátiros, cíclopes y centauros. Las Ménades no dejaron de acompañarle, e incluso los pocos telquines que habían sobrevivido ocultos de los dioses, lo siguieron bajo la promesa de ser perdonados por Zeus. Se cuenta que antes de marcharse de Grecia, Dioniso recuperó el trono de Nisa que Sileno había usurpado, haciendo las paces con quien fuera su tutor y llevándoselo consigo como amigo y consejero. Después de cruzar por tercera vez el Helesponto, Dioniso fue advertido por las ninfas que los indios habían llegado tan lejos como Ascania, al sudeste del Bósforo, devastando las tierras y esclavizando a la población autóctona. El hijo de Zeus, conduciendo su carro tirado por panteras, avanzó hacia ellos sin dudarlo, y los encontró a orillas del lago Astácida, ya listos para la batalla. Y es que la guerra era la naturaleza de los indios. Dioniso envió entonces al dios sátiro Pan para exigirles que abandonaran aquellas tierras, pero los indios, inflamados por Hera, la gran enemiga de Dioniso, rechazaron la embajada y se prepararon para el combate. Los generales de los indios, Celaneo y Astraente, ordenaron cargar a los suyos contra las extrañas fuerzas de Dioniso, dando inicio a la primera batalla. Pero las huestes báquicas resistieron la primera oleada, y los indios se vieron forzados a retroceder, abrumados por las extrañas criaturas que seguían a Dioniso, y aún más, mucho más, por las Ménades que despedazaban a los desdichados que caían en sus manos. Nunca antes los indios habían visto mujeres tan osadas y sintieron terror. Tras este primer encuentro surgió una tregua momentánea, en la que Dioniso vio cómo sus enemigos se metían en el lago Astácida para saciar la sed, y fue entonces cuando se le ocurrió convertir las aguas del lago en vino. Los indios, incapaces de comprender este portento y desconocedores del vino, bebieron hasta embriagarse. Dioniso entonces ordenó a sus fuerzas que atacaran por la noche, y sus enemigos, impedidos siquiera de mantenerse en pie, fueron masacrados sin piedad.
Solo el general Astraente consiguió escapar de la carnicería y poner rumbo a Siria para advertir a los demás jefes indios que un gran ejército había llegado de Grecia, dirigido por un caudillo que se erguía con la soberbia de un dios capaz de sumir a todos en la locura. Tras abandonar Ascania, Dioniso y su séquito marcharon hacia el sur, hacia la llanura de Álide, y allí el hijo de Zeus recibió la hospitalidad de un pastor llamado Brongo, que enseguida reconoció la divinidad que había en él. Agradecido, Dioniso le entregó una crátera y le enseñó cómo cultivar la vid y preparar el vino. Fue este Brongo quien, desde la más pura humildad, difundió el vino entre las gentes de Anatolia. El país de los frigios era gobernado por un rey llamado Midas, célebre por sus tesoros y avaricia. Se dice que de niño fue alimentado por hormigas que, en gran número, lo nutrían con semillas de trigo. Cuando su padre se enteró, acudió a los oráculos, y estos le revelaron que Midas sería un rey de infinitas riquezas. Cuando el ejército báquico pasó por sus tierras, Midas no se atrevió a oponérsele, y abrazó el culto a Dioniso sin miramientos. Pero las criaturas que acompañaban al hijo de Zeus le quitaban el sueño y deseaba saber más sobre su naturaleza, por lo que se dispuso a atrapar a una de ellas. Cerca de Ancira había un manantial de agua cristalina en el que Midas ordenó verter todo el vino que se encontrara, a sabiendas de la debilidad que aquellas criaturas sentían por la bebida de Dioniso. Uno solo, sin embargo, cayó en la trampa, y ese no fue sino el propio Sileno, que bebió hasta embriagarse y caer dormido, por lo que resultó sencillo capturarlo y llevárselo a Midas. En otra versión, en cambio, el viejo Sileno se había perdido del séquito de Dioniso y se detuvo a descansar en el rosedal de Midas, y los hombres, confundiéndolo con un ladrón, lo apresaron y llevaron ante la presencia del rey. Midas trató bien a Sileno y le ofreció hospitalidad durante 9 días y 10 noches, en las que el viejo tutor de Dioniso, aflojado por el vino, contó cosas que estaban vedadas para los simples mortales. No solo le habló del origen y destino de Dioniso, sino también de los dioses del Olimpo, e incluso de una civilización perdida más allá de los límites del mundo conocido. Satisfecha su curiosidad, Midas decidió que era hora de devolver a Sileno a su amo. Dioniso, que creía perdido a su tutor, le dijo a Midas que le cumpliría cualquier deseo como muestra de gratitud, y el rey, cegado por su avaricia, pidió poder convertir todo lo que tocara en oro. Dioniso sonrió y cumplió su deseo, salpicándole las manos con agua de una fuente secreta. Midas se marchó agradecido, no sin antes comprobar que el regalo de Dioniso fuese de verdad. Tocó primero una rama y ésta se convirtió en oro, y luego una piedra, que se volvió maciza y dorada. Incluso cuando se subió a su carro, este se volvió de oro puro, demasiado pesado para sus pobres caballos. Al llegar a palacio, se metió en su rosedal y, extasiado por su poder, convirtió todas las flores de su jardín en flores de oro. Quiso entonces celebrarlo con un banquete y pidió a sus siervos que le prepararan la comida. Sin embargo, cada vez que tomaba un bocado, este se hacía dorado, sólido, incomible. Y lo mismo sucedía con el agua o con el vino, que se tornaban en oro fundido, incapaz de hacerlo pasar por la garganta. Pronto, Midas comprendió que su don no era sino una maldición. Su ánimo se abatió, y cuando su pequeña hija Zoe se le acercó para reprocharle lo que había hecho con las rosas, Midas, sin pensarlo, acarició la mejilla de su amada niña, transformándola en una estatua de oro. Desconsolado y maldito, el rey intentó en vano suicidarse. Cuando el hambre y la soledad empezaron a torturarlo, Midas partió tras los pasos de Dioniso, y al encontrarlo en las fronteras de su reino, se tendió ante él como suplicante, rogándole que lo regresara a la normalidad. Dioniso, que esperaba verlo de vuelta, le indicó que se bañara en las aguas del río Pactolo. Midas así lo hizo. Las aguas se llevaron su maldición y se enturbiaron, y desde entonces fue posible encontrar en el lecho de aquel río pepitas de oro. Cabe mencionar que el rey Midas fue protagonista de varios mitos más, pero como ya no tienen relación con Dioniso, lo dejaremos para otros encuentros. Se cuenta que Afrodita se enamoró de Dioniso mientras éste cruzaba Frigia rumbo a la India, y lo acompañó por buena parte del camino, acostándose con él cuando así lo quería. Pero cuando el ejército báquico llegó a Siria, la diosa ya no quiso seguirle y regresó al Olimpo, esperando un hijo suyo.
La reina Hera, que no se había olvidado de Dioniso, se enfadó por la licenciosa actitud de Afrodita y la maldijo tocándole el vientre para que el niño que naciera le recordase para siempre su lascivia. Meses después, Afrodita parió a un niño que, afectado por la maldición de Hera, nació pequeño y deforme, pero con un miembro de exageradas proporciones. Se trataba de Príapo, el que sería considerado el dios de la fertilidad y protector de los huertos. Cabe mencionar que en otras versiones, Príapo no era hijo de Dioniso, sino de Hermes, o bien de Pan. Fuera como fuese, Afrodita se espantó de su aspecto y lo abandonó a las afueras de Lámpsaco, en Frigia, donde fue hallado y criado por unos campesinos. Sobre sus mitos se cuenta la siguiente historia. En una ocasión, Rea les preparó a los dioses un banquete para darles a conocer el vino de Dioniso, y Príapo, que se sabía hijo de aquel, acudió al encuentro sin estar invitado. Los dioses celebraron durante toda la noche, y muchos de ellos, al embriagarse, se fueron quedando dormidos. Ese fue el caso de Hestia, la diosa del fuego sagrado, que se había apartado de la fiesta para descansar. Príapo, al ver su belleza virginal, no pensó sino en violarla, y se arrimó a ella sigilosamente. Pero justo cuando se disponía a atacarla, un asno rebuznó y despertó a la diosa, que, al ver el enorme miembro de Príapo sobre ella, gritó y salió corriendo. Este relato es similar a otro que tiene como protagonista a la Naya de Lotis. Príapo la encontró dormida a orillas del lago y quiso ultrajarla, pero nuevamente el roznido de un asno alertó a la víctima. Lotis huyó, pero en esta ocasión Príapo la persiguió, por lo que la ninfa rogó el auxilio de los dioses, y estos la convirtieron en una flor de loto. Al final, Príapo cobijó un odio acérrimo hacia los asnos, tanto así que en una ocasión compitió contra los burros parlantes de su padre para ver quién tenía el miembro más grande, y como Príapo ganó, se desquitó de ellos, sacrificándolos. No obstante, el remordimiento terminó atormentándolo, y para remediar su error, Príapo elevó los restos de estos animales al cielo nocturno, para formar así las estrellas de los asnos. Dioniso volvió a encontrarse con los indios al pasar los montes Tauros. Allí se había reunido una gran hueste, que, advertida por Astraente, el único que había sobrevivido a la batalla del lago Astácida, se había preparado para detener el avance del ejército báquico. Estas fuerzas estaban comandadas por un capitán llamado Orontes, yerno de Deríades, el gran rey de los indios. Ambos ejércitos chocaron en la llanura y de nuevo los indios se vieron sorprendidos por las Ménades y las criaturas de Dioniso. Orontes, sin embargo, los amonestó con fieras palabras que hirieron su orgullo guerrero y con renovado ímpetu se arrojaron a la contienda. Muchos centauros perdieron la vida en este enfrentamiento, y varias de las Ménades favoritas de Dioniso, que enfurecido decidió intervenir, lanzando un grito tan sobrecogedor que los indios quedaron paralizados de terror. El propio Orontes terminó desafiando a Dioniso a un combate singular que éste no dejó de aceptar. El capitán de los indios, armado con lanza, escudo y coraza, atacó a un Dioniso que solo llevaba un tirso para defenderse. Dioniso eludió todos los ataques y al final golpeó con su tirso, quebrando las armas de Orontes. Este retrocedió aterrado, pues había comprendido al fin que su rival era un dios de verdad, y el resto de los indios, al ver a su general vencido, se dio a la fuga, acosado por cíclopes y sátiros. Orontes no pudo soportar una derrota tan humillante, y, medio por la venganza, medio por la locura que Dioniso le causó, se quitó la vida arrojándose a un río que desde entonces sería conocido con su nombre. Tras la batalla del Tauro, toda Asia Menor quedó libre de la amenaza de los indios, pero la gran empresa de Dioniso aún estaba lejos de terminar. Debía cruzar los ríos que enmarcaban Mesopotamia, alcanzar la propia India e instaurar su culto allí donde más odiado era. Sin embargo, en vez de marchar hacia el este, Dioniso continuó hacia el sur, hacia Canaán, Arabia y Egipto. Y es que, allanado el camino de todo peligro, aprovechó para difundir el vino en aquellas regiones, y de paso, reclutar más fuerzas para su enfrentamiento final contra los indios.
Cruzó el delta del Nilo y llegó a la isla de Faros, donde fue bien recibido por Proteo, quien le contó que los dioses de los egipcios habían sido recientemente atacados y vencidos por los titanes. Dioniso decidió ayudarlos y se puso nuevamente en marcha a través del desierto con su ingente séquito. Pero el agua y el vino se les terminó a los pocos días y Dioniso temió perder sus fuerzas en las candentes arenas del desierto, cuando entonces apareció un carnero salvaje que los guió hasta el oasis de Siwa. Agradecido con el animal, Dioniso lo elevó a las estrellas para formar la constelación de Aries. Y para conmemorar la salvación del ejército, levantó en el oasis de Siwa un santuario consagrado a Zeus Amón. A partir de allí, Dioniso siguió hacia el sur, y con ayuda de Atenea y de las amazonas libias, consiguió expulsar a los titanes del país del Nilo y restituir a los dioses locales en sus templos. Dioniso abandonó Egipto después de haber ayudado a los dioses locales, decidido a marchar contra la India, su gran meta, su último destino. Para ello, regresó sobre sus pasos, y entró en Asiria en busca de vados que le permitiesen cruzar los grandes ríos de Mesopotamia. En aquellas tierras recibió la hospitalidad de un rey llamado Estáfilo, que tenía una esposa llamada Mete. Tan bien lo trató este rey que el último día que Dioniso permaneció en Asiria, celebró un gran banquete para todo el ejército, en el que el vino corrió a raudales. Estáfilo, sin embargo, murió durante la noche al no tolerar el estado de borrachera. Dioniso, apenado por esta pérdida, celebró unos juegos en su honor y bautizó al racimo de uvas con el nombre del rey. En cuanto a Mete, ahora viuda, decidió seguir a Dioniso como Ménade, y a tal punto fue una de sus favoritas que la antigua reina de Asiria pasaría a ser conocida como la démona de la embriaguez. Por cierto, las mujeres que se incorporaban al séquito báquico en Asia, si bien pasaban a formar parte de las Ménades y celebraban los mismos rituales, se conocían más bien con el nombre de Basárides. Tras dejar atrás el palacio de Estáfilo, Dioniso llegó al fin al primero de los dos grandes ríos, pero como no pudo vadearlo, ordenó pontearlo con una plataforma de troncos y hiedra, y para conmemorar este cruce se nombró al río como Éufrates. La otra corriente, no obstante, fue imposible de cruzar a pesar de los puentes que tendieron sobre ella. La tradición dice que Zeus ayudó entonces a su hijo, enviándole manadas de tigres que al montarlos sus fuerzas pudieron salvar el impetuoso caudal. Y en honor a estos animales, el río pasó a ser conocido como Tigris. Una vez del otro lado, Dioniso envió a un sátiro llamado Ferespondo para que se adelantara y llegara primero a la India, con el fin de informar al rey de Heríades que el ejército báquico pronto llegaría. Dioniso esperaba amedrentar a su enemigo y obligarlo a rendirse. Evidentemente se había olvidado que los indios habían nacido solo para la guerra. El séquito de Dioniso, cada vez más numeroso y variopinto, recorrió durante meses la margen oriental del Tigris hasta adentrarse en los desiertos. En aquella región tan hostil, muchos hombres empezaron a enfermar, por lo que Dioniso tuvo que desviar la marcha hacia el monte Mero, de modo que el aire fresco de las montañas aliviara a los convalecientes. Allí Dioniso recibió del sátiro Ferespondo la negativa de los indios de rendirse. La gran batalla, pues, era inevitable. El ejército báquico siguió avanzando hacia el este, más y más, hasta que un día llegaron a las márgenes del río Hidaspes, la frontera natural de la India. Los indios ya los esperaban formados en gran número en ambas orillas del río. Al oeste, de cara a Dioniso, se encontraban las fuerzas comandadas por el general Tureo, y al este, las del propio rey de Heríades. Dioniso ordenó a sus músicos tocar flautas y címbalos para sumir en trance a las Ménades y demás criaturas, al tiempo que alrededor de ellos manaban de la tierra estanques de vino y leche, desconcertando a los asustados guerreros de la India. Cíclopes y sátiros gruñían y aullaban, las Ménades cantaban y los coribantes entrechocaban sus armas. Y para colmo, una fuerte lluvia enviada por Zeus se desató sobre el campo de batalla. Los indios, para darse valor, empezaron a gritar lo más fuerte que pudieron, pero eran incapaces de competir con el ejército báquico, y pronto empezaron a dudar.
Era bajo entonces del Olimpo y sin siquiera disfrazarse, se metió entre los indios para exhortarlos a pelear, diciéndoles que no se dejaran engañar por los hechizos de Dioniso. Y así, rodeados de estruendos y bajo un verdadero vendaval, ambos ejércitos se enfrentaron en sangriento combate. Dioniso no permaneció en retaguardia, sino que se lanzó sobre el enemigo con la fuerza de 100 hombres, seguido por los mejores guerreros de su tiempo: Eagro, Aristeo, Éaco y Erecteo. Los indios fueron aniquilados rápidamente y obligados a retroceder hasta la margen del Hidaspes, donde muchos se ahogaron o fueron ultimados, tiñendo las aguas de rojo. En la orilla opuesta, un atónito Deríades contemplaba la matanza sin poder hacer nada. Superada la resistencia en la orilla occidental, Dioniso ordenó el cruce del Hidaspes por todos los medios posibles. Los hombres navegaban en botes, los sátiros en odres de vino y los cíclopes en enormes balsas hechas con los escudos del enemigo, mientras los telquines domaban la corriente con su magia. Furiosa por el incontenible avance de Dioniso, Hera le reprochó al dios del río que se dejase cruzar tan fácilmente. El Hidaspes, herido entonces en su orgullo, embraveció de tal modo las aguas que ni siquiera los telquines pudieron contenerlas. Muchos murieron ahogados, otros fueron arrastrados río abajo, y en la orilla opuesta los indios estallaron en gritos de júbilo. Con todo, Dioniso no se dejó acobardar, e irguiéndose como un verdadero dios, se enfrentó al Hidaspes con hiedra y fuego, haciéndolo retroceder y rogar la ayuda de su padre ancestral. Océano rugió entonces desde los extremos del mundo, haciendo estremecer a hombres y dioses por igual, y amenazando con un cataclismo. Ante semejante amenaza, Zeus y Hera dejaron de lado sus desavenencias y calmaron al titán, al tiempo que Dioniso perdonaba al Hidaspes y el propio río retrocedía. En una repentina y prodigiosa tranquilidad, el ejército de Dioniso pudo al fin cruzar las aguas, y Deríades, aterrado, hizo que lo que quedaba de sus fuerzas diese media vuelta y regresara a la ciudad para reorganizarse tras los muros. Dioniso reunió sus fuerzas, que tras la intervención del Hidaspes habían quedado dispersas, y marchó hacia la ciudad de los indios. Entretanto, Hera había solicitado la ayuda de su hijo Ares para detenerlo, y el dios de la guerra bajó enseguida del Olimpo, seguido por Fobos y Deimos, el terror y el miedo respectivamente. Los demás olímpicos, al ver que Ares partía a la guerra, imploraron a Zeus que les permitiese intervenir. El rey asintió, y Apolo, Hefesto y Atenea acudieron en ayuda de Dioniso para nivelar las fuerzas. La batalla que se desató a continuación fue la más cruenta de todas. Más allá de la participación de los dioses, que hizo estremecer los muros de la ciudad, lo mejor de los indios se midió contra los más fieros combatientes de Dioniso. Los cíclopes lucharon con sus armas encendidas por el fuego de Hefesto, pero los que más se destacaron fueron los cabiros y los coribantes, que consiguieron rodear al rey Deríades. Mas este, sin embargo, terminó siendo salvado por su yerno Morreo. A pesar de la ayuda de los dioses, los indios se vieron nuevamente superados, por lo que Hera partió al inframundo para pedirle a Perséfone que le prestase los servicios de Megera, una de las eriñas, con la que sumir nuevamente en la locura a Dioniso. Enceguecido por el furor de la pelea y el influjo de la eriña, Dioniso atacó a amigos y enemigos por igual, sembrando el caos entre sus propias tropas. Los indios, exhortados ahora por Ares y el capitán Morreo, se arrojaron sobre los invasores que, viéndose sin caudillo, empezaron a retroceder. En medio de semejante locura y confusión, Afrodita decidió entrometerse y envió a Eros para que flechase a Morreo, haciéndolo caer locamente enamorado de una ménade llamada Calcómede. La Bacante, advirtiendo el ardid del amor, alejó a Morreo del campo de batalla, internándose en el bosque. El indio fue más rápido y la alcanzó, tumbándola boca arriba, dispuesto a violarla. Pero entonces una serpiente salió de los pliegues de la túnica de Calcómede y lo mordió en los ojos, dejándolo fuera de combate.
Dioniso al fin recobró la cordura por la noche y reunió lo que quedaba de su ejército. Y entonces el rey de Heríades cometió un grave error. Creyéndolo débil y desesperado, lo retó a un combate singular. El hijo de Zeus, esta vez, no se anduvo con rodeos. Ni bien Heríades lo atacó, hizo que unas enredaderas lo inmovilizaran, dejándolo enseguida a su merced. Bien pudo entonces Dioniso matarlo y acabar con la guerra, pero tuvo compasión y le prometió que lo liberaría si Heríades rendía el país. Viéndose sin salida, Heríades consintió, pero una vez liberado, se retiró con sus fuerzas y se refugió tras los muros, sin deponer las armas. Dioniso lamentó su propia bondad y pactó una tregua forzada para retirar a los muertos del campo de batalla. Al día siguiente tuvo lugar un eclipse de sol, seguido por otra clase de presagio. Todos vieron como un águila alzaba vuelo, con una serpiente en las garras, para dejarla caer luego en las aguas del Hidaspes. Tras consultar con unos adivinos, Dioniso obtuvo de ellos un augurio favorable sobre el desenlace de la guerra. La misma solo podía terminar con una batalla naval. De esta forma, Dioniso dispuso un cerco a la ciudad de Heríades y ordenó la construcción de barcos de guerra. Los indios, viéndose rodeados, cayeron en la trampa y zarparon con sus naves río abajo hasta la desembocadura, seguidos de cerca por los bajeles de Dioniso. Fueron ahora los vientos y Poseidón quienes intervinieron, deteniendo el escape de la flota india antes de que llegara al mar y forzándola a combatir. Al fin había llegado la última batalla. Las naves indias fueron rodeadas, incendiadas y mandadas a pique. Heríades, por su parte, se enfrentó una última y desesperada vez contra Dioniso, y esta vez el hijo de Zeus no lo perdonó. Ante la resignada mirada de Hera, Dioniso le partió el cráneo con su tirso y arrojó su cadáver al río, tal como la serpiente del presagio. El gran rey de los indios había muerto, el país entero se rindió, y Dioniso entró en la ciudad como campeón y conquistador. La campaña de la India había terminado después de 7 veranos, aunque algunas fuentes la extienden hasta los 50 años. Fuera como fuese, Dioniso había cumplido el designio de Zeus, y ahora podía regresar a la Hélade, no solo como vencedor, sino como un auténtico dios. Y aquí termina el mito de hoy. En el próximo encuentro daremos fin a la historia de Dioniso y hablaremos de su regreso triunfal a Grecia, así como su encuentro con Ariadna y su apoteosis. Si les gustó el contenido, pueden hacérmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya arde, hoy y siempre. Yo soy Jessica. Cáirete.